Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Los primeros estudios propios de la investigación moderna sobre el envejecimiento se remontan a principios del siglo XX, cuando por primera vez se examinaron los efectos de la reducción de la ingesta de alimentos en el aumento de la esperanza de vida en ratones. En las décadas de los 70, 80 y 90 se estableció la restricción calórica como el paradigma dominante para la intervención antienvejecimiento desde el punto de vista nutricional, ya que, como la ciencia ha demostrado, no solo aumenta la esperanza de vida, sino que también retrasa muchos signos de deterioro funcional propios de la vejez. Quiero precisar que en este episodio y en este podcast en general, cuando hablamos de antienvejecimiento, no hablamos de imposibles como encontrar la fuente de la eterna juventud. Hablamos de retrasar o revertir el envejecimiento biológico actuando sobre los mecanismos moleculares que lo provocan y aceleran. Los pilares del envejecimiento o Hallmarks of Aging definidos por el equipo del científico español López Otín en 2013 y en 2023. Es decir, que de lo que vamos a hablar en este episodio no es de no envejecer, sino de cómo envejecer bien y en las mejores condiciones. Por eso, en lugar del término anti-aging, a mí me gusta más utilizar el que usan los longevitistas, pro-aging. Para aprender a envejecer bien a través de nuestra alimentación y estilo de vida, cuento hoy en el podcast con el Dr. Joan Matas, ginecólogo, máster en patología mamaria, máster en nutrición y medicina ortomolecular y experto en reproducción asistida y ozonoterapia. Este episodio es una entrega especial del podcast realizada en colaboración con Marnis, marca española especializada en la fabricación y comercialización de complementos alimenticios, cosmética natural, nutrición deportiva, aceites esenciales y alimentación saludable. Marnis tiene una conocida trayectoria internacional y una propuesta de más de 400 productos a base de fuentes concentradas de vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, fibra y plantas, formulados para complementar la ingesta de nutrientes necesarios para llevar a cabo las funciones vitales de nuestro cuerpo. Gracias, Marnis, por apoyar de nuevo este proyecto y por unir naturaleza y ciencia para cuidarnos. Bienvenido, Dr. Joan Matas. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a ti, Hanna. Un placer estar contigo. Si le parece, doctor, vamos a empezar explicando algo que yo ya he adelantado en la introducción, que es el envejecimiento. Y primero explicando que es algo que es un proceso natural, que es inevitable, o sea que aquí el que venga a escuchar anti-aging y la fórmula de la longevidad eterna y estas cosas, pues que apague porque no lo va a encontrar. Pero sí que me gustaría que nos explicara que hay una parte importante de ese proceso de envejecimiento, sobre todo a qué velocidad sucede, que sí depende de nosotros. Entonces, primero de todo, ¿cuáles son esos factores que son determinantes para acelerar el envejecimiento o para ralentizarlo? Sí, efectivamente, Hanna, el curso del envejecimiento, como cuando también enfermamos, siempre es una confluencia de dos factores. Unos factores genéticos y también el estilo de vida. La confluencia de estas dos cosas es lo que determina cómo nos va a nivel de salud y, por tanto, también a nivel de envejecimiento. Normalmente se estima que la genética participa un 20-30%, cada vez más se tiende más a un 20 que a un 30, y un 70-80, por tanto, cada más un 80, depende de lo que hacemos, nuestro estilo de vida, lo que llamamos también epigenética, es decir, cómo influimos en nuestros genes. Por tanto, podríamos decir que uno puede tener una buena genética, una buena base genética, pero si no tratamos bien estos genes, nos irá peor. Y al revés, uno puede tener una predisposición a una enfermedad, que sea a tener un tumor de mama, una enfermedad cardiovascular, por factores familiares, genéticos, pero si uno toma medidas, tiene cuidado, uno tiene un determinado estilo de vida, puede que influir en estos genes y que no se manifiesten las enfermedades. Entonces, la confluencia de estas dos cosas es muy importante. En líneas generales, podríamos decir, y nosotros hacemos siempre una medicina personalizada, llamada también medicina de precisión, es como entendemos la medicina,
y no de otra manera, hay algunos pilares, 7, 8, que podríamos mencionar. La dieta, desde luego, es muy importante. Una dieta en general de tipo hipocalórico, o sea, las calorías las mínimas. Una dieta más de tipo antiinflamatorio, es decir, con un predominio vegetal más que animal, aunque no hace falta hacer una dieta completamente vegetariana o vegana. Comer poquitas veces al día, 2, 3 veces al día, no 5 o más, como tantas veces hacemos, para evitar estos picos de azúcar o de insulina que nos hacen daño, ¿no? Y permitir también descansar al tubo digestivo, que esto también es importante, no estar constantemente digiriendo. El ejercicio físico es fundamental. La musculación, después podemos hablar tal vez un poco de esto, hay que muscular. El músculo es un órgano endocrino tal cual, pasan muchas cosas dentro de la musculatura. El ejercicio es importante. El descanso también, desde luego, tenemos que dormir. Mientras dormimos estamos reparando células, estamos reparando el organismo. El control del estrés, que es algo que llevamos tan encima a todos, ¿no? El estrés es proinflamatorio, el estrés acaba literalmente con nosotros y después podemos también mencionar cosas sobre esto. Una buena hidratación. Somos agua en un 70%, dependiendo de qué momento de la vida, pero somos agua en una proporción enorme. Mejora la inmunidad, hidratarse, mejora la digestión. O sea, tenemos que estar bien hidratados. Esto forma parte del estado de salud. Tener un buen entorno es importante, un buen entorno social, familia, amigos, esto es importante, no solo nuestra felicidad, sino que también nos disminuye el estrés. De las personas longevas siempre han tenido un entorno correcto. De la misma manera que ser más bien optimistas, una cierta alegría, también vemos que las personas que llegan a 90, 100 años son ser personas más bien optimistas y alegres, no personas pesimistas de aquellas que lo ven todo mal, ¿no? Y otra cosa importante y difícil en los tiempos que corren es evitar intoxicarnos, ¿eh? Tenemos que cuidar nuestro entorno, lo que comemos, lo que tocamos, lo que respiramos. Esto es importante para que no nos entren tóxicos y el cuerpo, el organismo tenga que dedicarse a deshacerse de ellos. Pues, doctor, me viene fenomenal esta enumeración que me ha hecho, porque ahora vamos a ir desgranando punto por punto, pero me gustaría que empezáramos por una de las cosas que ha dicho al final, porque al final lo de ser joven, estar joven, no sé qué verbo utilizar, depende mucho de los jóvenes que nos sentimos. Y al final, toda esa parte también lo ha dicho con el control del estrés, el vivir la vida con optimismo. También ese estado emocional, esa predisposición ante el paso del tiempo también es fundamental para que ese paso del tiempo sea lo más lento posible y lo mejor posible, ¿no? También hay que sentirse joven para estar joven. Sí, es importante. Es decir, el enfoque de las cosas, la gestión emocional, al fin y al cabo, es fundamental para evitar enfermar. Esto es muy importante y en la consulta siempre lo hablamos esto, ¿no? No solo nuestra felicidad nos hace más felices, sino que evita que enfermemos, ¿no? Esto lo planteamos siempre en la consulta. ¿Cómo pensamos? Es importante, ¿no? El pensamiento, las emociones son algo intangible, es curioso, es algo que no se puede ver, ni tocar, ni medir, pero da lugar a enfermedades que sí que son tangibles, ¿no? Y provoca problemas físicos, que sí que podemos ver y cuantificar de alguna manera, ¿no? Yo pongo muchas veces un ejemplo de hace unos años, una persona, un hombre, ¿no? Vio un enorme fuego en una montaña y se murió de ver el fuego. O sea, esta persona no se murió ni intoxicada, ni ahogada, ni quemada, ¿no? Simplemente la emoción de verlo acabó con su vida. O sea, que una cosa que es intangible, una emoción que no se puede ver ni tocar, provocó un problema físico que sería un infarto o cualquier otro tipo de evento, ¿no? Pero acabó con su vida. Y esto nos sucede muchas veces, ¿no? O sea, que cosas que no son tangibles, como es el pensamiento, da lugar a problemas físicos y, por tanto, nos ayuda también a evitar enfermedades, ¿no? Por tanto, es muy importante cómo enfocamos las preocupaciones, cómo enfocamos los problemas emocionales del día a día, problemas con otras personas, lo que a veces nos dicen o nos hacen cualquier cosa, estamos dándole vueltas a estas cosas que te corroen literalmente, ¿no? La otra persona se habrá olvidado ya de lo que pasó, ¿no? Pero tú sigues dándole vueltas a veces por semanas, por meses o por años, ¿no? Y entonces esto nos tenemos que sacar de encima. Esto es muy importante. En este sentido, las personas longevas suelen ser también personas con una buena capacidad de gestión emocional, ¿no? Y pasar página de los problemas, no darle vueltas a las cosas, ¿no?
Y por tanto, efectivamente, sentirse joven, sentirse vital, tener proyectos, tener ilusiones, como decías, estar en el mundo de los activos, ¿no? Sentirse útil es algo que efectivamente nos mantiene jóvenes y saludables, ¿no? Por tanto, aquí podríamos hacer también un cuidado con aquellos que están deseando llegar a la jubilación para no hacer nada, porque dejar de hacer todo, esto es algo que nos para mucho. Y este pequeño cortisol, esta pequeña adrenalina, este pequeño estrés diario controlado, nos ayuda también a estar activos, ¿no? Sí. Evitar estas preocupaciones, esto nos afecta mucho. Por tanto, es importante cómo pensamos, ¿no? Y cómo nos sentimos, efectivamente. Sentirnos jóvenes, activos y enchufados en este mundo. Doctor, una de sus especialidades es la ginecología y usted está obviamente acostumbrado a tratar con mujeres en todas las etapas de su vida, pero si hay un momento crucial en la vida de la mujer es la menopausia. Y todavía seguimos asociando ese momento como con el inicio de la vejez de la mujer, que parece como que ya no servimos, ¿no? Como ya ha terminado la edad fértil, como que ya no tenemos utilidad en este mundo. Y eso también es un mito que tenemos que desmontar, que es verdad que hay una serie de procesos fisiológicos que deterioran el organismo, por así decir, pero que no significa, menopausia no significa vejez, que también es algo que tenemos muy metido ahí en el cerebro, también las mujeres, y como decíamos, el hecho de pensar que somos viejas nos hace sentirnos más viejas. Entonces, también hay que desmontar este mito. Sí, tienes toda la razón. Efectivamente, la menopausia, imagínate, se establece alrededor de los 50 años como promedio, al menos una mujer de nuestro entorno, una mujer de España, ¿no? Es alrededor de los 50 años, año arriba, año abajo. O sea que puede haber excepciones, casos muy concretos, pero aquí se establece, ¿no? Y la esperanza de vida podemos decir que es hacia los 85 años y nos cuidamos incluso un poco más, ¿no? O sea que a partir del establecimiento de la menopausia nos queda todavía un carrerón por delante, ¿no? Muy grande. Y las personas de 50 años, evidentemente, son personas que muchas veces están en el top de su energía y de su entorno profesional, personal, familiar, con proyectos. O sea que de vejez nada. Son personas que están bien y cada vez más, a Dios gracias, pues nos cuidamos y hacemos ejercicio y cuidamos la dieta, ¿no? O sea que esto no debería ser así. Es verdad que en la menopausia suceden cambios muy abruptos en la mujer. Es decir, los cambios hormonales suceden a veces en escasos meses, ¿no? Y el cambio que experimenta la mujer es muy importante, ¿no? Y por tanto el impacto a veces emocional de cómo interpretas todo esto, puedes decir, ostras, claro, se me ha ido la menstruación, estoy notando los sofocos, no controlo las cosas, ves un cambio importante, pero esto no significa que haya vejez. Hay cambios, pero actualmente tenemos muchos recursos para tratar este tipo de molestias. Impactos muchas veces también emocionales, porque el descenso de una de las hormonas, que es la progesterona, da lugar a cambios emocionales importantes, como es irritabilidad, como es mala gestión del estrés, porque no somos capaces de fabricar otra hormona, que es el cortisol, de la que deriva precisamente en su síntesis de la progesterona, que ya decimos que ha caído, ¿no? Entonces esta gestión emocional del día a día cuesta, ¿no? Insomnio, cosas que se ven, ¿no? Pero sí que es verdad que la verdad es que yo creo que tenemos que empoderar auténticamente a las mujeres que tomen las riendas de su estado de salud, de su bienestar, de su sentido vital, ilusión, motivaciones. Y el envejecimiento siempre es un proceso evolutivo, tanto en mujeres como también en hombres. Es una cosa que es progresiva, que depende en gran parte del estrés oxidativo, de la oxidación, que podemos hablar después también un poco de esto, y de lo que somos también en parte responsables. Yo también siempre hago este llamamiento a responsabilizarse de su propio estado de salud. Es decir, el médico que nos lleva no puede ni comer por nosotros, ni dejar de fumar por nosotros, ni dejar de beber por nosotros, ¿no? Eso tenemos que tomar las riendas nosotros mismos, y uno a veces, yo lo veo porque en la consulta parece que delegues en el médico el estado de tu salud. Está bien, el médico está allá para ayudarte, orientarte y darte unas pautas, que son siempre, y al menos yo siempre intento hablarlo mucho, dar información y hablarlo, ¿no? En estas pautas, pero la responsabilidad última recae en nosotros, ¿no? En esta epigenética que llamábamos antes, ¿no? De cómo influimos en los genes, en nuestros genes, para intentar no estropearlos, y los que vienen mal, intentar arreglarlos influyendo sobre ellos. Y actualmente tenemos muchos recursos y muchos estudios que se pueden hacer que nos ayudan en este sentido, Hanna. Pues volviendo a este tema de la genética que nos adelantaba en la primera pregunta, claro, usted nos ha dicho que tenemos
unos genes, digamos los genes de la longevidad, y es nuestro estilo de vida, o sea, esa es como la predisposición que traemos como de serie, y nuestro estilo de vida es el que los activa o desactiva, esa epigenética. Entonces, ¿qué son estos genes? Y sobre todo, ¿cómo es posible, cómo podemos activar los genes de la longevidad, que es lo que nos interesa? Pues sí, efectivamente. Mira, en los últimos años, yo diría los últimos 20 años, casi el siglo XXI, se ha avanzado enormemente en estas últimas décadas en el conocimiento de los mecanismos del envejecimiento y, por tanto, en cómo podemos combatir de manera eficaz este proceso, ¿no? Ralentizándolo y procurando llegar a cuerpo de salud entrados en años, ¿no? Yo destacaría, me gustaría incluso citar grandes autores, ¿no? Porque yo creo que hay que honrarlos. A la gente que hace bien las cosas hay que decirlos por su nombre, y si alguien quiere tomar nota también de los que nos están escuchando, puede seguir a través de redes, de Google, pues seguir un poco a estos autores, ¿no? En España tenemos el doctor López Otín, que es un hombre de la Universidad de Oviedo de renombre mundial. A veces tenemos poco aprecio para los que son de nuestro entorno, ¿no? Como que es español no será muy bueno. Pues este hombre es un puntero mundial que ha definido los grandes ítems, es decir, los grandes sellos distintivos de los mecanismos de envejecimiento, ¿no? Y los citaremos un momentín para que sepáis cuáles son. También tenemos al doctor David Sinclair, que es un australiano que se desplazó a Boston, a Harvard concretamente, y que ha analizado precisamente la genética de la longevidad, con aplicaciones prácticas y muy interesantes en detener el proceso de envejecimiento, y que estamos ya utilizando en la consulta en nuestro día a día, ¿no? Y tenemos también al gran gurú de la nutrición, que es Walter Longo, que es un italiano, calabrés, que se desplazó también a Estados Unidos, concretamente a California, y es un hombre que ha analizado los estilos dietéticos de la gente más longeva del mundo, ha analizado las comunidades más longevas y ha definido cómo tiene que ser una dieta que nos ayude a vivir más y a estar libres de enfermedades, ¿no? En este sentido, en el año 2013 se publicó en una revista de renombre, que es la revista Cell, que significa célula, un trabajo del doctor Carlos López Otín, ¿no? Que mencionábamos antes. Este hombre aquí definía las 9 marcas distintivas del envejecimiento, ¿no? La primera de ellas es el daño del ADN. Esto es un sello distintivo de envejecimiento. Se daña el ADN de las células. El acortamiento de los telómeros. Los telómeros es una cosita que está en los cromosomas, en la punta de los cromosomas, que evita que estos se afecten, y el acortamiento de estos telómeros, que es como unos capuchones que tienen los cromosomas en sus puntas, para evitar que se dañen. Su acortamiento también es un ítem de envejecimiento, ¿no? Las alteraciones del epigenoma, es decir, la influencia externa en nuestros genes, la pérdida de un buen mantenimiento de las proteínas, lo que llamamos proteostasis, es otro factor importante. La disfunción mitocondrial. En las mitocondrias es una pequeña órgano que tienen las células, que es donde se produce su energía, donde se produce el ATP, que es la gasolina de las células, ¿no? La acumulación también de células viejas, de células las llamamos senescentes, que provocan inflamación. La inflamación crónica es algo que también estamos tratando constantemente en nuestras consultas en las terapias antienvejecimiento. El agotamiento de las células madre, que son aquellas células pluripotenciales que generan nuevas células. Y la alteración también de la comunicación entre las células. Todos estos ítems y su comprensión de cómo estas características se entrelazan entre sí y contribuyen al proceso de envejecimiento ha llevado a cabo a la exploración de terapias y enfoques innovadores que pueden retrasar o incluso revertir algunos de los efectos del envejecimiento. Pero es importante tenerlos en cuenta, ¿no? En este sentido, y un poco en lo que me preguntabas directamente, el trabajo de David Sinclair, define que estas marcas distintivas del doctor López Otín ocurren por una pérdida de información. Cuando David Sinclair postula que estas características del envejecimiento surgen porque hay una pérdida de información, se refiere tanto a la información genética como a la información también epigenética, es decir, cómo influimos en estos genes. Mira, la epigenética actúa sobre la genética, pero sin cambiarla. O sea, que la secuencia de ADN sigue estando constante. Esto no se cambia. Lo que se cambia es la influencia sobre esta secuencia de ADN, sobre estos genes. Lo que hace es influir, lo que hacemos es influir sobre ella para que algunos genes estén activos
o inactivos en una célula en un momento determinado. Esto es lo que hace la epigenética. Y si se producen fallos en esta influencia normal de la epigenética sobre un gen y por tanto en la evolución, por tanto de una célula, de un tejido o de una persona, es cuando aparecen estas marcas distintivas, cuando hay este problema. Un claro ejemplo es cuando hay unos gemelos de aquellos que son monocigóticos, de aquellos que genéticamente son iguales. Vemos que en el devenir de los años hay diferencias entre ellos. Y estas diferencias, porque son genéticamente iguales y lo siguen siendo toda la vida, que estas diferencias son precisamente a causa de las influencias del medio externo o del estilo de vida que han llevado o del lugar donde han vivido. Dicen que a veces más que el código genético es el código postal lo que nos marca también las enfermedades, ¿no? Si uno vive en mitad de una gran ciudad, no es lo mismo que si uno está en el campo, ¿verdad? Y entonces, pues, bueno, el organismo tiene estos genes. Entonces, podemos hablar, si te parece, y no entraremos en temas muy técnicos, pero unos de ellos se llaman sirtuinas. Las sirtuinas, que las ha definido muy bien David Sinclair, su función es alterar la función de los genes para activarlos o silenciarlos. Esta es la función de interruptor de las sirtuinas, que según necesita el organismo, hace que se activen o que se desactiven estas células. Es decir, si una célula sufre un daño, lo que hace es dejar de reproducirse para arreglar este daño. Esto es un mecanismo de supervivencia fundamental. Es decir, la célula puede estar haciendo su función normal y reproducirse y dividirse, por ejemplo, si está sana, pero si ocurre un error, lo que hace es parar esta división y entonces lo que hace es dedicarse a reparar este daño del ADN. Esto es importante para no transmitir este ADN dañado a la generación posterior. Esto es muy importante y este es el papel de las sirtuinas. Y esto es crucial en la reparación del ADN. Y otros dos grupos de genes que tienen un factor fundamental son las llamadas mTOR, se llama así, es un nombre un poco raro, y AMPK. Los menciono porque son importantes. El mTOR es una vía de señalización, es decir, la señalización es dar una orden, mandar una orden, ¿no? En este caso, lo que hace el mTOR es regular el crecimiento y el metabolismo, es decir, el normal funcionamiento de la célula. Y curiosamente, y esto tiene aplicaciones prácticas, este mTOR disminuye con la restricción calórica. Es decir, que esto promueve este proceso llamado como de autofagia, que podemos hablar un poquitín, que significa que el cuerpo se repara a sí mismo. Es decir, aquellas células que están un poco alteradas se deshacen, se destruyen y con sus restos recomponemos nuevas proteínas y hacemos nuevas células. Este es el papel un poquitín del mTOR. Y el AMPK, que es otro gen de la longevidad, actúa regulando la energía de las células, que esto también es fundamental. Este daño en la mitocondria, como decíamos, esto es fundamental. El estado mitocondrial lo tenemos que mantener. Entonces, estas familias de genes se activan y esto sería una aplicación práctica. Y esto se hace, por ejemplo, con la restricción de las calorías en la dieta o con un ejercicio físico. Entonces, lo que hace es prevenir el envejecimiento poniendo en marcha estos genes. No sé si me he explicado porque es un poco complejo y no siempre fácil de explicar. No, se ha explicado perfectamente, doctor. Gracias. Le quería preguntar, porque claro, vale, hemos hablado, ya nos ha explicado el componente genético, el componente epigenético, nos ha explicado fantásticamente bien cómo se activan esos genes de la longevidad. Ahora, después vamos a entrar un poco más en detalle en esa enumeración de herramientas que tenemos para activar los genes de la longevidad, pero quería preguntarle antes por los indicadores o marcadores que tenemos a nuestro alcance para valorar nuestro envejecimiento. Y no me refiero a tengo más canas, menos canas, tengo más o menos arrugas, sino a otro tipo de indicadores como puede ser, yo qué sé, el sistema inmunitario, los niveles hormonales, el nivel oxidativo de nuestras células. ¿Cómo podemos analizar estos marcadores para saber cómo está nuestro nivel de envejecimiento? Porque claro, pues eso, una cana, uno se la tiñe y ya está. Pero un sistema inmunitario debilitado por el envejecimiento o por un envejecimiento precoz no es tan fácil de tratar. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos signos de envejecimiento?
Sí, tenemos actualmente a disposición muchos sistemas, algunos un poco más clásicos, pero que lo utilizamos en el día a día en la clínica, y otros más nuevos, ¿no? Los niveles de determinadas vitaminas que actúan en el sistema inmunitario y que actúan también en nuestra capacidad antioxidante son importantes tenerlos en cuenta. Por ejemplo, los niveles de vitamina C, que vale la pena decir que los fumadores prácticamente no tienen. O sea, se les cae en picado la vitamina C. ¿Por qué? Porque como que se oxidan, este antioxidante fundamental se agota, aunque podemos entrarlo por la dieta. Has de pensar que los humanos y los simios, junto con los cobayas, somos los únicos animales que no somos capaces de fabricar la vitamina C. Todos los demás animalitos, las jirafas, los perros, los gatos, los cocodrilos, son capaces de fabricar su propia vitamina C. Nosotros no, por tanto, tiene que entrar desde fuera, desde la dieta. Y este es un potente antioxidante que lo podemos determinar en clínica con unos simples análisis. La vitamina D es otra importante herramienta. La vitamina D es un inmunomodulador. Todas las células del cuerpo, sin excepción, tienen receptores de vitamina D. Y también nos habla del sistema inmunitario y de la capacidad antioxidante. Hay algunos minerales como el selenio, el zinc, que también son potentes antioxidantes y actúan directamente en el sistema inmunitario. Otras cosas estarían más a nivel de investigación. Por ejemplo, los niveles de las natural killer, que son las células que actúan atacando enemigos o también previniendo el cáncer, ¿no? O de los macrófagos, que como su nombre indica, pues tienen capacidad de comerse células o bacterias extrañas que entran en el organismo. Y podemos potenciar estos macrófagos y estas natural killers, sabemos cómo potenciarlos, ¿no? Efectivamente, los niveles hormonales son también muy importantes, los determinamos, las llamadas hormonas esteroideas, que son los estrógenos, la progesterona, la testosterona. Son estas hormonas, algunas llamadas femeninas, otras masculinas, porque básicamente se generan en la gónada. Los estrógenos y progestágenos son los ovarios, la testosterona el testículo, pero hombres y mujeres tenemos de todo. O sea que no son hormonas exclusivamente masculinas y femeninas, pero sus niveles son muy importantes. Y actualmente también hacemos muchas veces tratamientos hormonales sustitutivos con diferentes tipos de hormonas que tenemos a nuestro alcance para mantener la salud correcta, ¿no? Los niveles de azúcar, la hemoglobina glicosilada, que no solo nos dice cómo ha estado el azúcar los últimos 3 meses, sino que nos indica los niveles de caramelización de las proteínas, precisamente a causa de un azúcar elevado. Una proteína caramelizada, porque hay demasiado azúcar circulante, es una proteína disfuncional, y por tanto es importante conocer estos valores, ¿no? El cortisol, que nos habla también de los niveles de estrés, ¿no? Todo esto es importantísimo, ¿no? Y en cuanto a antioxidantes, pues ya te digo, son lo mismo, ¿no? Estos niveles de vitaminas nos ayudan mucho. Hay unos marcadores inflamatorios muy importantes, por cierto, como es el fibrinógeno, la velocidad de sedimentación globular, que esto se detecta en un análisis normal y simple, ¿no? La proteína C reactiva, la ferritina, nos están hablando de si estamos inflamados, ¿no? Por tanto, todo esto nos puede poner en alerta y podemos entonces actuar de una forma apropiada, idónea y de forma también personalizada y única en una persona concreta. Antes, doctor, de pasar a la dieta de la longevidad, que va a ser la siguiente pregunta, pero antes quería preguntarle, porque me ha venido ahora a la cabeza por un concepto que es el concepto de hormesis, que es, digamos, como el concepto de salud óptima. Y claro, al final quiero preguntarle primero que nos explique qué es este concepto y luego cómo mantenemos este equilibrio, porque sí que es verdad que tenemos que estresar al cuerpo de forma regular, pero tampoco tenemos que pasarnos con esos estresores para no acelerar el proceso oxidativo y acelerar el proceso de envejecimiento. Entonces, si podemos hacer este paréntesis sobre el concepto de hormesis, que también se habla mucho y la gente al final no entiende muy bien qué es, si nos lo puede explicar antes de pasar a la dieta de la longevidad. Sí, esto es interesantísimo. La hormesis con H es un concepto biológico en el cual un pequeño estrés pone en marcha precisamente toda esta genética de envejecimiento que estábamos mencionando, las sirtuinas y el mTOR y la MPK, ¿no? Un pequeño estrés. Pequeño estrés que, por ejemplo, en el día a día puede ser pues un ayuno. Un ayuno es un pequeño estrés para el organismo y que pone en marcha toda esta genética de envejecimiento. Un pequeño estrés sería hacer un ejercicio intenso. Un estrés sería pasar frío. Esto lo hemos visto porque no lo hacemos nosotros. En los países nórdicos muchas veces los que se ponen en la sauna, que pasan un calor enorme y salen de la sauna y se meten en agua helada. Estos estreses, que son
relativamente pequeños, algunos son durillos de llevar a cabo, pero son pequeños estreses. Todo esto pone en marcha estos mecanismos de antienvejecimiento. Un gran estrés, efectivamente, un ejercicio que nos lleva a estar exhaustos, o una dieta que nos lleve a la desnutrición, efectivamente, sería pasarnos. Por tanto, es interesante que o bien esté uno muy bien formado o bien tire de algún profesional que realmente lo acompañe en cómo puede llevar a cabo estos estreses en el organismo, ¿no? Pero la hormesis es esto, es hacer un estrés y el cuerpo reacciona beneficiándose y poniendo en marcha toda esta genética, ¿no? Y también aquello que decíamos de la autofagia, ¿no? Cuando hacemos un ayuno, por ejemplo, de un día, de 2 días, o de unas horas, a veces de 12, 14 horas, todo esto pone en marcha todos estos mecanismos de reparación celular y da lugar a un beneficio al organismo, y por tanto es un sistema, si lo vamos haciendo a lo largo del tiempo, de mantenernos jóvenes y de evitar que el envejecimiento se lleve a cabo, precisamente activando esta genética antienvejecimiento. Pues ahora sí, vamos a hablar de estilo de alimentación, pero antes quiero recordar una frase que tiene usted en su página web, que es: la mejor y más eficiente farmacia está dentro de tu propio cuerpo. Y me sirve esta frase para introducir la pregunta que ya adelantaba antes de cómo debe ser la dieta de la longevidad, entendiendo dieta como estilo de alimentación, para no tener esas carencias nutricionales que nos decía antes de vitaminas, minerales, aminoácidos, tener una adecuada ingesta proteica, pero no pasarnos, porque también hay mucho debate con el cuánta proteína hay que comer. Entonces, ¿cómo debe ser, así pero sencillito explicado, doctor, para que nos quede claro, cómo debe ser la dieta de la longevidad? Sí, efectivamente. En cuanto a la frase que decías de mi página web, efectivamente el cuerpo es como una despensa, y es una despensa que tiene que estar óptimamente surtida. Es decir, en base a nuestro estado nutricional. Es muy importante. Es muy importante no comer por comer, sino comer para nutrir. Por tanto, cuando nos sentamos a la mesa, que a todos nos gusta el comer para agradar al paladar, pero también es importante que comamos pensando en qué estamos metiendo en nuestro organismo. Si lo que estamos comiendo realmente nos nutre o es una dieta poco nutritiva. Hay gente obesa, desnutrida, o sea que no por comer mucho estamos mejor nutridos. Por tanto, nuestra dieta tiene que ser rica en vitaminas, minerales, grasas buenas, para que tener estos depósitos bien surtidos. Entonces, por esto es importante. El tema de las proteínas, doctor, que es que a mí lo de las proteínas me tiene loca, porque tenemos desde la teoría de la dieta hiperproteica a la teoría de prácticamente nada animal y con comer legumbres de vez en cuando es suficiente. Entonces, el tema proteína, por favor. Sí, el tema de las proteínas se ha jugado mucho con ellas. La dieta tiene que ser normoproteica, o sea, las que necesitamos. En determinados momentos podemos hacer una dieta hiperproteica, como es una persona mayor, bien mayor, o pues, por ejemplo, en casos de oncología, ¿no? Donde hay un déficit de proteínas. Entonces sí que interesa poder hacer una dieta hiperproteica, pero tenemos que vigilar que el estado de los riñones esté correcto. Por tanto, estas dietas tienen que estar siempre guiadas por un nutricionista. Las proteínas nos ayudan también muchas veces a dietas para perder peso. Unas proteínas ligadas a una dieta vegetal, por tanto, sin casi hidratos de carbono o con muy pocos hidratos de carbono de absorción rápida, es algo que siempre nos va a ayudar a perder peso, porque las proteínas tienen poca caloría. Por tanto, las dietas tienen que ser normalmente con las proteínas que se necesitan. Esto varía también a lo largo de la vida, ¿no? Las personas jóvenes también necesitan, pero sobre todo las personas mayores sí que necesitan para evitar esta sarcopenia, es decir, este déficit de músculo donde en la vejez, como decíamos antes, el músculo es un órgano endocrino, y en la vejez, si no tienes una buena musculatura, es que no puedes al final ni levantarte de la silla. Por tanto, es importante tener una buena aporte proteico, que siempre va ligado también a un ejercicio, que esto ayuda a que esta proteína se incorpore a nivel de músculo, que es lo que nos interesa al fin y al cabo. Y también lo que adelantaba usted al principio, que sí es importante qué comemos, pero también es importante cuánto,
cuántas veces y cuándo lo comemos, porque hay una frase muy española que es: de grandes cenas están las sepulturas llenas, porque es verdad que tendemos ya cuando llega el final del día, que lo tenemos todo hecho, entonces nos metemos el festín y encima, como no nos ha dado tiempo a ir a la compra, pues abrimos cualquier cosa, la metemos en el horno, en el microondas y ala para adentro. Entonces, que también es importante no solo prestar atención a qué comemos, sino a cuántas ingestas hacemos al día y en qué cantidad. Sí, también es verdad, ¿no? La dieta tiene que ser una dieta básicamente, como decimos antes, y así es la dieta de la longevidad, fundamentada y es lo que hacen con lo que estudia Walter Longo cuando estudia estas 5 comunidades más longevas del mundo, ¿no? Está fundamentada en el reino vegetal, ¿no? En el reino vegetal. Y esto va acompañado de fibra, vitaminas y pocas calorías. Por tanto, esto es muy importante. Las calorías hay que controlarlas. Actualmente tenemos a nuestra disposición un montón de productos que no los llamaría alimentos, porque están en los supermercados y que están en todas partes, llenos de procesados y sobre todo muy ricos en azúcar. El azúcar es de pensar que actúa exactamente como una droga, da un premio cerebral inmediato y muchas veces están pillados en dietas ricas en azúcares. El azúcar nos da un premio instantáneo que dura unos momentos, pero que lo buscamos muchas veces de una forma desesperada, ¿no? Porque nos da un premio cerebral. Pero a cambio lo que hace es perjudicar enormemente nuestra salud porque es muy proinflamatorio. También es verdad que tenemos que comer relativamente pocas veces. Yo situaría entre 2-3 veces y esto depende siempre de cada persona. No podemos decir a todo el mundo igual, pero en líneas generales tenemos que comer pocas veces al día para evitar estos picos de azúcar y estos picos de insulina que tanto nos afectan en nuestra salud, ¿no? Y también porque tenemos un metabolismo ahorrador. Los seres humanos tenemos un metabolismo ahorrador y esto viene de nuestros ancestros. La humanidad a lo largo de la historia más bien ha pasado hambre. Actualmente tenemos la nevera al lado, tenemos un supermercado debajo de casa y tenemos los alimentos completamente a nuestro alcance. Pero esto es una excepción en la historia de la humanidad. Por tanto, nuestro metabolismo, que es un metabolismo ahorrador, porque no sabemos cuándo volvemos a comer otra vez, al menos esto es lo que ha sabido la humanidad a lo largo de la historia. No sabes si vas a cazar de nuevo al día siguiente, ¿no? O no hace falta irnos a miles de años atrás. Nuestros abuelos, bisabuelos no comían lo que estamos comiendo nosotros. Comían 2 veces al día, no 3, ni 4, ni 5, 2 veces al día, algunos a lo mejor 3, y comían unas dietas pobres en calorías. Era una dieta más bien vegetal, había poco animal porque no había tampoco poder adquisitivo para comer animal, ni actualmente porque lo tenemos en el supermercado, pero claro, conseguir un animal no es tan fácil. Por tanto, de alguna manera tenemos que imitar esta dieta ancestral y ponernos un poco en la piel de nuestros ancestros. Ya te digo, no hace falta ir a 4.000 años, yendo a 150 años atrás es suficiente, y estos son nuestros ancestros que comían poca caloría, que comían muy de vez en cuando, por tanto hay que comer poquitas veces y sobre todo hay que vigilar cómo cenamos, especialmente si queremos perder peso. La cena es clave, tiene que ser una cosa ligera, también influye en el sueño, que también es importante y podemos hablar, pero básicamente hay que controlar el tema de cena y pasar algunas cuantas horas sin comer nada, absolutamente nada, o cosas que nos rompan este ayuno, como puede ser una infusión, un té, un café o una limonada sin azúcar. Son cosas que nos rompen este ayuno y que pueden servir también para poner algo en el cuerpo si es que necesitamos poner algo en un momento determinado. Ahora vamos a hablar del sueño, pero antes quería preguntarle, porque partamos de la base de que tenemos una alimentación adecuada, pero aún así, porque la calidad nutricional de los alimentos ya no es la misma, porque no siempre podemos comer como nos gustaría, por un montón de circunstancias, pues hay veces que necesitamos complementar nuestra alimentación. Quiero aprovechar esta pregunta para agradecer al mecenas de este episodio, a Marnis, que está, entre otras cosas, que ha permitido que yo esté entrevistando al doctor Joan Matas. También quiero adelantar que lo que va a decir ahora el doctor es médico, pero no es nuestro médico, entonces él no nos está prescribiendo nada, sino que está hablando en general de cómo podemos ayudarnos de la suplementación y de los complementos nutricionales y
qué sería interesante tener en cuenta para esas posibles deficiencias. Pues ya se dice que todos prácticamente tenemos deficiencia de vitamina D, ya nos ha dicho lo importante que es. También se dice que prácticamente todos vamos cortitos de magnesio, que es súper importante para el sistema nervioso. Entonces, vitamina C nos decía para los fumadores. Entonces, ¿en qué cosas tenemos que estar ahí al loro para ver si en un momento puntual y siempre bajo prescripción de un profesional podemos necesitar una suplementación o una complementación que complete, valga la redundancia, nuestra dieta? Sí, efectivamente, por muchos motivos yo soy un gran amante de la suplementación. Y tiene un sentido suplementar. Has de pensar que nuestra dieta, la que hacemos actualmente, tiene se calcula como un 30% menos de vitaminas que la que hacíamos los que ya peinamos algunas canas. Es decir, hace 40, 50 años las dietas tenían más vitaminas que ahora. ¿Por qué? Pues bueno, porque las frutas se sacan verdes del árbol, se mandan a madurar artificialmente, no se exponen al sol y por tanto tienen menos nutrientes y menos vitaminas. Muchos vegetales y también animales proceden de cultivos intensivos. Esto significa que son tierras en las que han plantado un montón de cosas, por ejemplo, un palmo cuadrado, palmas donde estás plantando 8 coles, a la octava ya no le queda nada, por mucho que vayas poniendo nutrientes artificiales para que la tierra más o menos vaya alimentando esta octava col, ¿no? Y también los animales, que son animales en cultivos intensivos de animales, ¿no? Que se alimentan muchas veces con hidratos de carbono para engordarlos, con hormonas para engordarlos, etcétera, ¿no? Por tanto, este déficit nutricional aquí lo podemos suplementar con estos suplementos que tenemos a nuestra disposición. Muchos de estos cultivos además llevan pesticidas, llevan metales pesados y tenemos que desintoxicarnos. Todo esto podemos hacerlo también, esta desintoxicación, con suplementación específica. Y además la suplementación nos permite ser específicos. Cuando yo quiero dar magnesio, doy magnesio. Cuando quiero dar vitamina D, doy vitamina D. Porque sabemos que hay enfermedades o procesos o disfunciones o faltas de bienestar, algunas emocionales, que se deben a déficit de alguna sustancia concreta. Entonces la suplementación nos permite dar esta sustancia concreta, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la vitamina D, que es algo, hay un trabajo publicado en la revista, ¿cuál era? La revista Science, precisamente, que también es una revista de renombre mundial, del mes de octubre, hecho aquí en Cataluña, donde informaba que el 70% de la población, especialmente jóvenes, tenían deficiencia de vitamina D. O sea, el 70%. ¿Por qué? Pues porque no nos exponemos al sol. Y cuando nos exponemos al sol nos ponemos un protector solar, como es lógico, que entonces evita también que estemos fabricando vitamina D, ¿no? Y esto influye en la inmunidad, ¿no? La vitamina C que mencionábamos antes, yo utilizo una vitamina C liposomada, significa que es una absorción del 100% de la casa Marnis, que tú mencionabas, que se llama VitC1000, que entonces, aparte de mejorar la tolerancia a nivel de estómago, es una vitamina C que se absorbe al 100%, prácticamente 95-98%, cosa que no pasa con otras vitaminas C, ¿no? Y otras veces utilizamos estos suplementos para determinados momentos de fatiga, de falta de problemas de inmunidad, de estrés oxidativo, ¿no? Y en este caso, pues yo utilizo también el Royal Provite 5000 de esta misma casa Marnis. Siempre hay que tirar de buenos fabricantes, ¿eh? No todos fabrican de la misma manera. Hay que asegurarse que el suplemento que compramos sea de calidad, ¿no? Pero el Royal Provite 5000, pues bueno, lleva un poco de estas sustancias antioxidantes y promueven también que cuando tenemos estados de fatiga, pues mejoremos, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho suplementar. Hay quien desdice esto y dice, no, con una dieta normal ya vas bien, pero es que con una dieta normal tenemos que esforzarnos muchísimo. Tiene que ser una dieta muy ecológica y muy, muy, muy equilibrada. Y ya digo, además nos permite ser tan específicos que podemos dar una cosa concreta porque pensamos que esta persona necesita una sustancia concreta en su organismo. Ya sea una vitamina, un mineral, un extracto de hongo, que también tiramos mucho de extractos de setas. Marnis tiene muy buenos extractos de setas también y que nos ayudan a la inmunidad, en la memoria, nos ayudan en la ansiedad, en tantísimos procesos, ¿no? Pues continuamos con más herramientas. Otra herramienta que usted sí que la ha adelantado en la introducción, pero yo creo que es una cosa en la que no pensamos mucho cuando hablamos de envejecimiento o de prevenir el envejecimiento, que es una buena hidratación de nuestros tejidos. Y ya no solo con agua, sino también con esas grasitas buenas y con todo eso que permite que los tejidos blandos, porque es muy típico, ¿no? A partir de los 35-40, hoy las rodillas ya empiezan a doler, hoy me levanto con el cuello así como la espalda. Entonces,
cómo de importante es tener una buena hidratación y sí, vamos a centrarnos mejor en el agua porque es una cosa que no hacemos, beber agua, y es fundamental para vivir. Es fundamental, como decimos al principio, somos agua en un porcentaje enorme y, por tanto, la calidad de este agua que tenemos dentro es muy importante, ¿no? Hidratarnos es una de las bases, ¿no?, de evitar este antienvejecimiento, porque, curiosamente, incluso beber agua nos ayuda en nuestra inmunidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues esto es así, y hay trabajos al respecto que demuestran que beber agua ayuda en la inmunidad. Somos agua en este tanto por ciento, un 60-70%, ¿no? Y sí que es verdad que la gente no bebe suficiente. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo, no nos acordamos. La gente mayor se les pasan las ganas de beber, no tienen sed, por tanto se deshidratan. Los que de 70, 80 años tienen menos sed, y si no tienen un cuidador al lado, un familiar, alguien que les diga bebe un poco de agua, no lo hacen porque no tienen sed, ¿no? Normalmente necesitamos beber entre 1,5 litros o 2 litros de agua cada día, de término medio, ¿no? Y esta cantidad tendría que hacerse, ¿no? Pues nos ayuda también en el estreñimiento, que es otro mal de nuestro tiempo, ¿no? Y en la termorregulación, en la hidratación cutáneo-mucosa, en la función de los riñones. En fin, que beber agua es muy importante. Es una gran manera de mejorar nuestra salud y no tenemos que olvidarlo ni pasarlo. Y que los refrescos no son agua, que eso también es importante, y esto yo lo escucho mucho, escucho mucho a mi marido de ya me voy a tomar no sé cuántos cafés, ya he bebido, y digo, no, es que no es lo mismo. Sí. No. Y los refrescos, mucho menos. Los refrescos que encontramos, no vamos a decir marcas para no ofender a nadie. Pero todos sabemos de lo que hablamos. Los refrescos sí, los refrescos son agua con azúcar, con mucho azúcar. Tanto azúcar que una única botella de cualquier refresco lleva bastante más azúcar del que necesitamos en todo un día. O sea, una única botellita, ¿no? Entonces esto tenemos que evitarlo, porque esto es proinflamatorio y esto nos destroza y nos engorda. Y estamos viendo también obesidades en gente joven. Esto es un llamamiento que hay que hacer también, ¿no? Chiquitos, adolescentes que ya tienen sobrepeso con todo el problema hormonal que esto implica para ellos, ¿no? Y hormonal significa también mental y de salud a largo plazo cardiovascular. Por tanto, evidentemente, la mejor forma de hidratarse es beber agua de calidad. Me queda, doctor, hablar del sueño, por supuesto, pero antes de hablar del sueño sí que quería que hablásemos de un sistema que es el sistema de limpieza del organismo, el sistema linfático, en el que tiene mucho que ver también esta adecuada hidratación, porque al final el agua ayuda sobre todo ese proceso en riñones, etcétera. Pero, de nuevo, ¿qué importancia tiene que funcione adecuadamente este sistema de limpieza del organismo para ralentizar el envejecimiento? Porque al final, y también os lo ha dicho antes, por lo que comemos, por la actividad diaria, vamos acumulando sustancias que son de desecho, y esas sustancias tienen que salir por algún sitio. También os ha dicho, el estreñimiento, uno de los grandes males de la sociedad moderna, es que esa es una de las vías por las que sale lo que el organismo no necesita. Entonces, ¿qué importancia tiene también para ese envejecimiento o prevenirlo el tener que nuestro sistema de limpieza funcione adecuadamente? Sí, es muy importante nuestros filtros, entre ellos el sistema linfático, mantenerlos bien funcionantes, ¿no? El sistema linfático tiene un gran papel en la inmunidad, en las defensas, en reconocer elementos extraños al organismo y en prevenir y atacar infecciones, ¿no? Y tiene un importante vínculo con el sistema digestivo, ¿no? Ayuda efectivamente a devolver el líquido perdido y las proteínas del plasma al sistema cardiovascular, ¿no? El sistema linfático tiene esta doble función, ¿no? De inmunidad, ¿no? Y de mantener la llamamos homeostasis, es este equilibrio en el organismo, ¿no? El ejercicio es una buena manera de cuidarlo, aunque sea caminar. Esto ayuda mucho al sistema linfático a promover esta circulación linfática también. Comer frutas, alimentos ricos en vitaminas, beber agua, eso también le ayuda, ¿no? Verduras verdes, infusiones sanas, todo esto ayuda a mantener un buen sistema linfático, ¿no? Pero también hay otros filtros del organismo que hay que cuidar, y cuando hacemos medicina de precisión tenemos mucho cuidado en tratarlos, ¿no? Por ejemplo, el hígado. El hígado es el gran filtro del organismo y lo podemos cuidar con la alimentación, por ejemplo, con una dieta rica en crucíferas, que son las coles, el brócoli, ¿no? Con rábano negro, cardo mariano, cúrcuma, el NAC, que es un suplemento, la N-acetilcisteína, que es el
promotor de otra sustancia, que es el glutatión, que es probablemente el antioxidante más potente que somos capaces de fabricar los seres humanos, ya que no somos capaces de fabricar vitamina C, no sí que fabricamos glutatión, y suplementando NAC es una buena manera. El ácido lipoico, los riñones hay que cuidarlos también, es otro importante filtro, ¿no? Hidratándonos con té verde, diente de león, perejil, apio, son formas de cuidar los riñones. El pulmón es otro filtro y lo podemos cuidar con quercetina, curcumina, el picnogenol, que es un antioxidante muy interesante que deriva del pino marítimo francés y es un antioxidante que en ginecología utilizamos para el tratamiento de la endometriosis. Es muy interesante el picnogenol y nos ayuda también a mantener el estado pulmonar, la piel. Son otros filtros, ¿no? que conviene cuidar y que contribuyen a la limpieza del organismo. Es muy importante tener en cuenta todo esto. Y ahora sí, para terminar, doctor, vamos a hacer una oda al sueño, porque además el sueño nos ayuda en muchas cosas, porque por un lado es una estrategia maravillosa desde el punto de vista nutricional, y hemos adelantado un poco antes, pues eso, lo de no cenar a una hora demasiado tardía, no cenar demasiado, pero también desde la perspectiva de la longevidad es una de las herramientas gratuitas que todos traemos de serie, que despreciamos en muchos casos, pero que nos pueden ayudar precisamente a no solo a ralentizar el envejecimiento, sino que a todos esos años de más que estamos viviendo gracias al aumento de la esperanza de vida sean años que vivamos con plenitud y no años que tengamos que estar dependiendo de medicación para dormir, medicación para estar atentos durante el día. Entonces, ¿qué papel tiene el sueño en este proceso de, vamos a decir, proenvejecimiento, para hablar en positivo del envejecimiento? Sí, tienes toda la razón. El sueño es crucial y efectivamente es el hermanito pobre. Muchas veces en nuestras vidas que llevamos tan ajetreadas, dormimos menos, ¿no? Y entonces tengo más tiempo para hacer más cosas, ¿no? Y esto es una equivocación, porque dormir ayuda a reparar las células del desgaste sufrido durante el día, ayuda a consolidar la memoria, ayuda a regular las hormonas. Dices que tiene que ver, pues sí, a regular las hormonas. Cuando tenemos un cortisol alto, dormimos peor porque vamos acelerados. Entonces, un cortisol alto significa un azúcar alto y esto significa una insulina alta, significa que no perdemos un gramo, nos engordamos. Y sin dormir no perdemos peso. Yo tengo un compañero que ejerce en París, un gran nutricionista, que si no duermes, y es que ya no te abre ni la puerta de su consulta. Digo, cuando duermas ya vendrás para perder peso, ¿no? Entonces, tenemos que dormir, dependiendo de las edades, entre 7 y 9 horas diarias. Esto es lo ideal. Y además, si dormimos bien, después también rendimos más y ya vamos a compensar este tiempo que, entre comillas, estamos perdiendo durmiendo, ¿no? Hay personas que dicen que durmiendo 4 horas y tienen bastante. Vale. Estas son personas que viven vidas muy intensas, muy revolucionadas y evidentemente son personas que viven menos. Eso sí, viven con mucha intensidad, pero viven menos porque les va en contra de su salud. El mejor momento para dormir, esto también es muy interesante, es entre 9:30 a 10 y hasta las 2 de la madrugada. Este es el momento en que reparamos más nuestras células. Por tanto, un buen arranque en el dormir es muy importante. Después, mientras seguimos durmiendo a lo largo de la noche, seguimos evidentemente reparando el organismo. Pero este primer momento es muy importante. Hacer un sueño profundo en estas primeras horas y más bien tempranito. Esto sería ideal. Otra cosa sería hablar también de que tenemos que ajustar nuestra actividad diaria al sol, es decir, a la luz, a los tiempos que nos marca la naturaleza, que tampoco nos acordamos de esto. Es decir, cuando sale el sol, todos de pie, y cuando se pone el sol, tendríamos que estar todos durmiendo. Lo que pasa es que la luz artificial aquí nos ha jugado en contra y estamos a las 2 de la madrugada, que tendríamos que estar durmiendo hace horas, pero estamos todavía despiertos, ¿no? Entonces es importante seguir los ritmos de la naturaleza, ¿no? Y entonces para dormir no siempre depende de una pastillita mágica. Muchos pacientes vienen aquí o muchos pacientes y digo, oye, dame una pastilla para dormir. Ojalá fuera así de fácil. Entonces las pastillas que hay para dormir, las que te tumban, haces un sueño, duermes, pero no es un sueño reparador. No es un sueño en el cual tú tienes las fases profundas y menos profundas. Es un sueño que duermes, pero sin reparar. Entonces esto no es tan así.
Y hay toda una higiene para dormir, ¿no? Una higiene que es acostarse, ya digo, más bien tempranito, tener una dosis de paz en aquel momento, no estar dándole vueltas a los problemas que hemos tenido durante el día, ni pensando en lo que haremos al día siguiente, y entonces damos vueltas y de noche efectivamente se ve todo muy negro de noche. No es momento de pensar y de hacer planes, ¿no? Y debemos dejar estos niveles de meditación, de cortisol con meditación, por ejemplo, ¿no? Actividades relajantes, a veces suplementos, tenemos suplementos también muy interesantes como es el GABA, la ashwagandha, que es medicina ayurvédica. La ashwagandha lo utilizamos mucho, la tianina, la rodiola, y sirven para bajar los niveles de cortisol. Y evidentemente la ayuda personal, ¿no? Mantener una temperatura ambiente más bien fresquita, no tenemos que estar sudando por la noche. Vigilar que cenábamos, como decíamos antes, y tú ahora remarcabas también. Tenemos que la cena tiene que ser ligerita y tiene que pasar un rato desde que cenamos hasta que nos acostamos, ¿no? Esto influye en un buen descanso, ¿no? Y también para temas hormonales, que por cierto, como mencionábamos antes, las mujeres en la década de los 40 hay un problema hormonal, hay un problema del déficit de progesterona que a medida que pasan los 40, 45, 49, desciende la progesterona, que es un metabolito suyo, o sea, una parte de la progesterona que se llama pregnenolona, es un auténtico neuroesteroide, y esto hace que no solo gestionéis en estas edades las mujeres peor el estrés del día a día, ¿no? Y ahí está irritabilidad, depresión, pero hay también un insomnio, ¿no? Y muchas veces si no repones esta progesterona de la forma que quieras, no hace falta dar progesterona, que existe progesterona natural en las farmacias, y a veces potenciamos con extractos botánicos como es el Vitex, el Agnus castus, una planta mediterránea, por cierto, también existe en el centro de África y Norteamérica, pero aquí en Mediterráneo tenemos esta planta, el Agnus castus, ayuda a promocionar, ¿no? Y esto ayuda también a dormir mejor, ¿no? Siempre enfocamos evidentemente en nuestra medicina, y no entendemos la medicina de otra manera, hacer un enfoque que se llama holístico, general, integral. Es decir, una persona, tú eres Hanna, yo soy Joan, y cada uno es como es, ¿no? Y estamos integrados. Y hacemos siempre una medicina personalizada para cada uno. Esto es súper interesante, súper importante. Huimos de protocolos. Aquello todo el mundo tratar a todo el mundo igual. La gastritis se trata así, la depresión se trata así. No. Hay una gastritis de una persona y una depresión de otra persona, ¿no? Y en la medicina individualizada de precisión, que tenemos herramientas para tratar las cosas con precisión, con los suplementos que mencionábamos, por ejemplo, o estilo de vida, que es fundamental para estar bien, es como tenemos que abordar y tratar el envejecimiento, estilo de vida fundamentalmente, y un buen acompañamiento con suplementos si hace falta. Pues con esto nos quedamos, doctor Joan Matas. Qué placer escucharle, qué placer charlar con usted. Muchísimas gracias por estar en este podcast y bueno, espero que no sea la única vez, espero que vuelva pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hanna, ha sido un placer y estamos aquí a tu disposición para lo que necesitéis. Un placer. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.